La tormenta política y el habeas corpus. Hubo un minuto de silencioso estupor, y luego la cámara entera tronó de indignación. Los partidarios de Shaftesbury aullaban que las cartas escritas a Montagu eran pruebas contundentes de las afirmaciones de Tito Oates, y demostraban también que el propio rey y su primer ministro estaban implicados en la conjura. Danby intentó defenderse declarando que las cartas habían sido escritas por orden del rey, pero de nada le sirvió. Danby fue detenido y conducido a la torre, donde permaneció preso durante 5 años. A continuación, Carlos disolvió el Parlamento, que había funcionado sin interrupción desde 1661. En la campaña electoral subsiguiente a la disolución del mismo, Shaftesbury apareció como el mejor organizador y el más diestro tribuno. Había constituido en Londres una organización personal, el Club de la Cinta Verde, que tenía su cuartel general en la King's Head Tavern, precisamente enfrente mismo del Inner Temple. En aquel local resonaban las discusiones políticas. En él se preparaban los proyectos de ley que habían de someterse al Parlamento, y de allí se enviaban agentes a todo el país para predicar el programa político del club. Los partidarios de Shaftesbury consiguieron un triunfo rotundo en las elecciones. Su partido se adueñó del nuevo Parlamento, que inició sus tareas en la primavera de 1679. Su primera iniciativa fue excluir a Jacobo, el hermano del rey, de la sucesión del trono. En aquellos momentos hizo su aparición en la escena política una nueva figura, la de James Scott, duque de Monmouth e hijo natural de Carlos II. Se trataba de un verdadero niño mimado, espíritu completamente amoral, ambicioso pero carente en absoluto de voluntad. Su única cualidad era, acaso, su atractivo personal heredado de su padre. Shaftesbury y sus partidarios habían escogido a este joven tan maleable para sustituir al católico Jacobo en los derechos de sucesión a la corona. Con toda seguridad hubiera sido aprobado el proyecto si Carlos no hubiese decidido disolver el Parlamento en el momento supremo. Poco antes de la disolución, la Cámara había aprobado otra ley, la de decisiva importancia, acaso la más célebre de la historia de Inglaterra, el habeas corpus, texto fundamental y postrer consecuencia de la remota Carta Magna, que otorga a todo ciudadano inglés detenido por la policía el derecho a comparecer ante un tribunal en un plazo no superior a 3 días desde la presentación del habeas corpus, expedido por el juez, o hasta 20 días si la distancia del tribunal excediera de 20 millas, o bien a ser puesto en libertad bajo fianza. Desde entonces, el habeas corpus haría imposibles en Inglaterra las lettres de cachet o reales órdenes de prisión tan tristemente célebres en Francia. Liberales y conservadores, Whigs y Tories. En la misma época en que el Parlamento atravesaba una fase de encarnizados debates en que Tito Oates triunfaba en sus deseos de perseguir a los católicos, iban surgiendo en Inglaterra los dos grandes partidos políticos que se harían famosos con los nombres de Right y Tories. Los primeros eran los partidarios de Shaftesbury y los segundos sus adversarios. Si se puede considerar a Shaftesbury como el fundador del partido Right, se puede considerar también a Danby como el hombre que creó el partido Tory. Es curiosa la forma en que se originaron esas dos célebres denominaciones. Dícese que Tito Oates solía gritar Tory a cualquiera que se atreviese a sugerir la menor duda sobre la existencia de aquella imponderable, infernal conjuración de los católicos. Tal injuria designaba en realidad a los individuos fuera de la ley, a los guerrilleros católicos que hacían estragos en Irlanda. Los adversarios de Oates reaccionaron a su vez con otro insulto, Right, que designaba en su origen a ciertos cuatreros o ladrones de caballos entre los presbiterianos de Escocia. Decían también que el primer Right fue el diablo y el segundo el conde de Shaftesbury. A los Right adhirieron todos cuanto exigían que se garantizara el advenimiento de un protestante al trono, cierta tolerancia con los disenters protestantes y el derecho de rebelarse contra la autoridad real en caso de necesidad. Los Tories se negaban a reconocer este derecho, rehusaban admitir otro heredero que no fuera Jacobo y luchaban por los intereses de la Iglesia anglicana. En el transcurso de aquellos últimos años, los Right habían predominado en la escena política, bajo la dirección enérgica y poco escrupulosa de Shaftesbury. Una gran parte del país vivía sometida a su terror y era en gran medida responsables de la histeria colectiva que estremeciera al pueblo en aquella coyuntura. Sin embargo, hay que reconocer en descargo suyo que los Tories se comportaban del mismo modo, ya que también se dejaban arrastrar por el fanatismo. Hacia 1680 se hubiera dicho que Inglaterra se hallaba en vísperas de una nueva guerra civil. Fue entonces cuando el rey Carlos tomó el asunto por su cuenta. El monarca se dedicó a la tarea de manera sistemática.
En marzo de 1681 se puso en contacto con el embajador de Francia, con tanto secreto que incluso llevó a efecto una de aquellas entrevistas diplomáticas en uno de los aposentos de la reina. De ellas se originó un acuerdo acerca de un importantísimo subsidio francés a cambio de que Luis obtuviera plena libertad para maniobrar a su antojo en el continente. Acuerdo verbal, por supuesto, ya que Carlos II no quería ni oír hablar siquiera de convenciones escritas, después del pasado escándalo provocado por las cartas de Danby. El soberano de Inglaterra se proporciona de esta forma los fondos suficientes para subsistir durante algunos años. Carlos da un golpe de mano. Poco después se dirigió a Oxford, donde el Parlamento celebraba sesión en una atmósfera política sumamente tensa. A lo largo de la carretera que conducía a la vieja ciudad universitaria se unió al cortejo real una enorme multitud de campesinos que exponían su doctrina política entre clamores tumultuosos. Que el diablo se lleve a todos los cabezas redondas. Los más destacados jefes del partido de Wright efectuaban al propio tiempo su entrada en la ciudad, cada cual acompañado de una escolta armada y gritando las consignas de «Muere el papismo», «Abajo la esclavitud». Circulaba el rumor de que los Wright se proponían apoderarse del rey, conducirlo nuevamente a Londres y obligarlo a otorgar las más amplias concesiones. En consecuencia, y como precaución, Carlos mandó apostar algunos regimientos en la carretera de Windsor para cubrir su retaguardia. En la mañana del 28 de marzo, Carlos penetró de improviso en la Cámara de los Lores y ordenó que fueran llevados a su presencia los miembros de la Cámara de los Comunes. Cuando los tuvo a todos congregados, Carlos II hizo uso de la palabra. Señores, es preferible que todos veamos claramente hasta dónde hemos llegado. Las divergencias de opinión se han manifestado tan profundas que existen muy pocas probabilidades de que lleguemos a un resultado aceptable. Por lo cual os ruego, señor canciller, que ejecutéis mis órdenes. El canciller se levantó entonces para proclamar la disolución del Parlamento. Los miembros fueron abandonando la sala uno tras otro, con la consternación pintada en el semblante. En cambio, el monarca estaba radiante de satisfacción. Mientras se mudaba de vestido, dio a uno de sus allegados una palmada amistosa en el hombro, exclamando: «Más vale tener un solo rey que 500». En otoño de aquel mismo año, 1681, Luis XIV ocupaba la ciudad de Estrasburgo. Muerte de Carlos II de Inglaterra. Ambos triunfos, el de Carlos II en Oxford y el de Luis XIV en Estrasburgo, pueden relacionarse en cierto modo con las negociaciones secretas celebradas en el dormitorio de la reina. El pueblo consentía en dejar que el rey gobernara solo, con tal de que le garantizara sosiego y seguridad. Tales esperanzas quedaron defraudadas. Los Tories habían permanecido relegados en la oscuridad mientras los Wright fueron el partido dominante. Disuelto el Parlamento, comprendieron que se iniciaba su momento de poderío político y explotaron en contra de los Wright aquella oleada de lealtad monárquica que les resultaba tan favorable. Los embustes de Tito Oates habían permitido a Salisbury y al Club de la Cinta Verde dominar mediante el terror y ahora les tocaba a los Wright padecer su correspondiente período de persecución. Las cárceles se llenaron de dissenters. Muchos Wright fueron depuestos de sus cargos oficiales y sustituidos por anglicanos realistas. Se hizo comparecer a Salisbury ante un tribunal y aunque luego lo dejaron en libertad, hubo de huir del país en noviembre de 1682 por haberse complicado en una conspiración contra el rey. Murió en Holanda pocos meses después. Tocaba a su fin el reinado de Carlos II. Durante sus últimos años el rey feliz gozó de cierta tranquilidad y sosiego y pudo envanecerse de los resultados políticos obtenidos. Cuando yo haya muerto y desaparecido, decía Carlos II, no sé lo que hará mi hermano. Temo que cuando sea rey se vea obligado a viajar de nuevo, y sin embargo yo he procurado dejarle mis reinos en paz. La repentina muerte de Carlos constituyó una sorpresa para todos. Un sacerdote católico que en otro tiempo le ayudara a escapar de los cabezas redondas con riesgo de su propia vida, lo asistió en su agonía. Carlos II recibió la extremaunción de manos de aquel fiel amigo. Antes de morir se disculpó con sus allegados por cuantas molestias les ocasionara y hasta el postrer instante de su vida se manifestó como un auténtico caballero a la usanza británica, aunque el historiador no puede olvidar que durante su reinado traicionó alegremente Inglaterra, a 2 iglesias, a su esposa y a todas sus amantes. Los escritores del puritanismo. Milton, el Dante inglés. Juan Milton ha sido considerado el Dante del siglo XVII. Como el gran florentino, participó con apasionamiento en las luchas políticas y religiosas de su época. El poeta profesaba odio profundo a toda forma de opresión, pero como combatía con toda su alma por la causa puritana, sus folletos políticos no sobresalen precisamente por su respeto a la verdad y su tacto hacia el adversario. Si bien el tono de su Areopagítica, célebre alegato en defensa de la libertad de prensa, es uno de los más nobles que escribió.
Milton, íntimo amigo de Cranwell, consideraba al protector como uno de los mayores bienhechores de la humanidad. En 1649, año en que fue ejecutado Carlos I, los puritanos vencedores recompensaron los grandes servicios prestados por Milton a su causa, nombrándolo secretario de idiomas extranjeros en el Departamento de Asuntos Exteriores. Tenía 40 años entonces, pero 2 años más tarde quedó ciego. Su vista, que siempre fuera precaria, fue debilitándose en el transcurso de los últimos años, probablemente a causa de las noches que pasaba en Vera leyendo y escribiendo. La Restauración obligó a Juan Milton a abandonar sus actividades políticas. Sus desvelos por la causa puritana y por la democracia le acarrearon la confiscación de una parte de sus bienes, incluso un periodo de cárcel. Milton pudo salvar su vida, aunque a costa de sufrir una angustiosa existencia, temiendo siempre algún atentado tramado por sus enemigos. Además, continuas jaquecas y una gota tenaz contribuyeron a hacerle la vida muy penosa. A pesar de sufrir tan rudas pruebas, Milton sobrellevó su destino con la firmeza de un estoico. Después de tantos años de existencia extravertida, supo desarrollar una actividad espiritual más elevada, hallando la paz en la meditación religiosa y en el maravilloso mundo de la poesía. Al vivir sumido en las tinieblas de su ceguera, tuvo que penetrar en sí mismo y forjarse una vida entera de increíble intensidad. Entonces el autor de Libelos Políticos se transformó en exquisito poeta. El paraíso perdido. En 1667 apareció su obra maestra, Paraíso Perdido, grandiosa epopeya de carácter cósmico, basada en el tema del pecado original. Comienza la obra describiendo el infierno, donde Satán jura vengarse de Dios impulsando a los hombres a serles infieles. Las escenas se suceden ya en el cielo, en la tierra o en el jardín del Edén, y al final del poema quedan solos en escena 2 seres miserables, vacilantes y temblorosos, cogidos de la mano, que inician su vida en el amplio mundo para ganarse el pan con el sudor de su frente. Esta grandiosa epopeya evoca a Homero y Lucrecio. El héroe de la epopeya es Satanás, el gran rebelde. Milton convierte al príncipe de las tinieblas en un personaje trágico que despierta admiración y piedad. Un pasaje célebre del Paraíso Perdido describe el combate entre los ángeles fieles y los ángeles caídos. Los ejércitos fieles cantan Hosana al Altísimo. Por su parte, las legiones adversarias no se limitaron a contemplarnos pasivamente, no menos decididos se enfrentaron en el terrible encuentro. Entonces en tempestuosa furia se levantaron tales clamores como nunca se oyeron en el cielo. Las armas al chocar con la armadura resuenan con horrible discordancia. Las ruedas furiosas de los carros de bronce rugen iracundas. Terrible es el ruido de la batalla. Sobre nuestras cabezas vuelan los agudos silbidos de los dardos inflamados y al volar cubren de fuego a entrambas huestes. Bajo esta cúpula ardiente se precipitaban en el combate los ejércitos, en asalto funesto de inextinguible furor. Todo el cielo resonaba y si la tierra hubieran existido entonces, también la tierra hubiera temblado hasta su centro. En otro momento dramático, el Hijo de Dios precipita a los ángeles rebeldes en los abismos infernales. Pronto llega en medio de ellos y llevando 10.000 rayos en su diestra los envía ante él de tal modo que aniquila las heridas almas de los rebeldes. Asombrados cesan toda resistencia, pierden todo su valor y sus armas inútiles caen al suelo. Sobre escudos, cascos y cabezas de los poderosos serafines prosternados pasa el Mesías. Desean entonces que incluso las montañas se desplomen sobre ellos como refugio ante la cólera del vencedor. Tempestuosamente parten las flechas de las 4 figuras de 4 rostros sembrados de ojos y se lanzan por las ruedas vivientes, igualmente sembradas de una multitud de ojos. Un espíritu gobernaba esas ruedas. Cada ojo lanzaba relámpagos y arrojaba dardos sobre los malditos con perniciosa llama, que paralizaban toda su fuerza, agotaban su acostumbrado valor y los dejaban extenuados, exánimes, desolados y caídos. Y aún el Hijo de Dios no empleó ni la mitad de su fuerza, sino que moderó la tormenta, pues su designio no era destruirlos, sino desarraigarlos del cielo. Levantó a los que habían quedado abatidos y como una manada de machos cabríos o tímido rebaño que tropieza presuroso los puso en fuga ante él, fulminándolos, perseguidos por terrores y furias hasta la frontera y muralla de cristal del cielo, que se abrió, dejando descubierto por una brecha espaciosa el abismo desolado. Aquella visión monstruosa los horroriza, retroceden, pero un terror aún mayor los repele, bajan la cabeza y se arrojan por sí mismos por el borde del cielo. La cólera eterna arde tras ellos en la cima sin fondo.